La Segunda Guerra Mundial, el conflicto militar más enorme y perjudicial de la humanidad hasta el momento. Al igual que la primera, muchos la consideraban la guerra que terminaría con todas las guerras por los horrores que el mundo sería testigo. Lamentablemente no fue así. Tras el fin de la misma y a poco de finalizada, hasta por meses de distancia, empezaron a surgir diversos conflictos bélicos en los escenarios de la ya acabada Segunda Gran Guerra. La batalla de Surabaya se desarrolló entre el 27 de octubre de 1945, a un mes de que el eje se rindiera definitivamente a los aliados orientales y occidentales. Esta batalla transcurriría en Indonesia, país que anteriormente había sido una colonia de los Países Bajos, pero tras que la Segunda Guerra estallara, el ejército japonés había logrado fácilmente derrotar a los neerlandeses y ocupar el territorio. Los japoneses empezaron a motivar a los indonesios a declarar su independencia con la frase, Asia para los asiáticos. Recién el 17 de agosto de 1945 sería declarada la independencia, donde ven a jóvenes rasgar las banderas de los Países Bajos quitando la franja azul, quedando solo la roja y blanca, la que sería la bandera de dicho país. Con las fuerzas japonesas prácticamente aniquiladas en el Pacífico y al perder a un gran aliado, los indonesios no tenían intención de volver a la vieja administración colonial. Y mientras los occidentales, mayormente tropas británicas, venían con la intención de apresar a los últimos bastiones japoneses en el lugar, esto fue aprovechado por los nacionalistas indonesios, quienes empezaron a adquirir el armamento japonés abandonado en el lugar para hacer frente a los europeos. Para eso los indonesios empezaron apresuradamente a formar soldados para su ejército independiente, contando al mismo tiempo con irregulares como milicianos y hasta japoneses que optaron por quedarse y combatir. Los aliados pronto vieron esto como una declaración falsa que buscaba ser el último refugio del fascismo japonés. Los Países Bajos estaban seriamente debilitados por la guerra y no disponían de medios necesarios para volver a retomar su colonia. Los Estados Unidos no daban abasto al ocupar las islas del Pacífico, por lo que la contienda cayó a hombros de las fuerzas británicas. En un principio las tropas del ANZAC, véase australianos, neozelandeses e ingleses, no tenían intención de librar un nuevo conflicto y solo se apresuraban a tomar a los prisioneros de guerra, para disgusto de los neerlandeses, que empezaron una reocupación lenta del territorio. Los ingleses, al percibir el desprecio y las zonas volátiles de parte de los indonesios contra las autoridades europeos o soldados del antiguo ejército colonial, aunque aún había lucha entre varios regimientos japoneses contra independistas, y con la llegada de los británicos esto se descontroló más. La resistencia indonesia fue tal que la Real Fuerza Aérea empezó a atacar objetivos en tierra. La batalla en Surabaya sería una de las batallas más importantes y de mayor envergadura, pues en la revolución indonesia había hechos de violencia esporádica, pero muy pocas ganaron el talle de ser llamadas batallas. La batalla empezaría cuando el general británico, Walter Malaby, moriría asesinado en las calles de la ciudad el 30 de octubre a manos de milicianos republicanos. Ante esto los aliados dieron un ultimátum a los nacionalistas, que ocuparon la ciudad para rendirse, cosa negada por los indonesios. La batalla empezaría el 10, con la incursión de tropas británicas, más que nada de regimientos provenientes de la India, compuesta también por soldados gurkhas. A pesar que los británicos y holandeses ocuparon la ciudad en 3 días, la batalla duró 3 semanas, donde hubo incesantes bombardeos contra los edificios y combates cercanos entre las ruinas de la ciudad. La resistencia fue tal que los civiles debieron de abandonar el centro urbano, dejando en ella a los nacionalistas y contra los europeos y sus regimientos coloniales. La resistencia indonesia, de parte más que nada de jóvenes, llamó la atención de los mandos aliados, ya que estos luchaban fieramente como si se trataran de una sola persona, por lo que para restablecer el orden varias divisiones fueron trasladadas para comprometerse en la lucha por Surabaya. Las luchas se desarrollarían casa por casa hasta que el poderoso bombardeo aéreo y naval desquebrajaría la resistencia. El 20 de noviembre la batalla fue declarada terminada con la victoria aliada. Los indonesios sufrieron 6.300 a 15.000 muertos y una ciudad arrasada. Los británicos sufrieron entre 600 a 2.000 bajas, pero a pesar de la derrota militar indonesia, esta sería un punto de inflexión para lograr la independencia. Surabaya fue una de las batallas más sangrientas tras la Segunda Guerra Mundial. En 1946 los últimos británicos abandonarían Indonesia, dejando ahora a los holandeses, que aún debían lidiar con el sentimiento independentista de la colonia. En 1949 los Países Bajos reconocerían la independencia de Indonesia, logrando así luego de años su liberación. La resistencia es considerada heroica en el país y en la actualidad, el 10 de noviembre, fecha de esta batalla, se celebra el Hari Pahlawan, Día de los Héroes.